Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Menor crecimiento y más inflación. Esas son las expectativas de la economía para este año, según el BBVA Research. Además, pronostican un dólar caro y menor consumo. Hablaremos en detalle con Juana Telles, jefe de este grupo investigador. Precio del petróleo se acerca a los $90. La cotización internacional del crudo sigue disparada, lo que beneficiará fiscalmente a nuestro país. ¿Cuáles son las razones de este aumento? Ya veremos las opiniones del presidente del gremio de las compañías petroleras, Francisco José Lloreda. A cuidar sus criptomonedas. El auge de compradores e inversionistas en estos activos digitales ha incrementado también la acción de los ciberdelincuentes. Un experto en seguridad informática nos explicará cómo evitar que les hurten sus criptoactivos. Comenzamos esta emisión hablando de la economía colombiana y lo que se podría esperar para este año en temas como el crecimiento del PIB, las tasas de interés del Banco de la República, el consumo, el dólar, de pronto la inflación, que es muy importante por estos días. El BBVA Research reveló hoy un estudio que contiene las proyecciones para este año, inclusive también para el 2023. Doctora Juana Telles, economista jefe de esta entidad, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Crecimiento económico, doctora Telles. Venimos de un 2021 de una muy fuerte reactivación, tal vez uno de los mayores rebotes económicos dentro del mundo, ¿no? Colombia casi acercándose al 10%. Pero, ¿qué esperan ustedes para este 2022 en materia del PIB? Efectivamente, Víctor, la recuperación el año pasado fue especialmente importante. Vamos a crecer cerca del 10%, lo vamos a hacer en línea con lo que pasó en Perú, en Argentina, mucho más que México. Es un gran año, o fue un gran año el 2021. Para este año, ¿qué esperamos? Que crezcamos un 4%. No era fácil mantener esas tasas de crecimiento, era normal que tuviéramos un crecimiento menor este año, entonces estamos esperando que la economía crezca un 4%, que sigue siendo un buen número en este proceso de recuperación. ¿Y para el 2023? Para el 23 estamos viendo un crecimiento del 2.8%, la economía se desacelera un poco más y vamos a ver un poco las razones, pero en general hemos visto que el consumo va a tener menos dinamismo de lo que vimos en el 21 y de lo que vamos a ver ahora en el 22. Pero eso es más o menos lo que históricamente ha venido creciendo la economía colombiana, ¿verdad? Sí, históricamente siempre decíamos que Colombia crecía al 4%, entonces estamos por ahí. Efectivamente tenemos una capacidad o un crecimiento potencial que está más cerca al 3.2, 3.3%, entonces esperemos que poco a poco vayamos a crecer más y adicionalmente que podamos aumentar nuestro crecimiento potencial. Doctora Telles, el gran problema económico del momento, bueno, no solo en Colombia, a nivel mundial, la inflación, costo de vida, el año pasado por encima del 5%, 5,62% para ser más exactos. ¿Bajará un poquito, aflojarán un poco los precios en este 2022 o definitivamente nos tenemos que acostumbrar a una carestía permanente? No, van a ir cediendo, lo mismo que va a pasar en todo el mundo. Como bien lo dices, Víctor, esto es un fenómeno global relacionado con el aumento de demanda mayor al esperado, con los cuellos de botella que han frenado un poco la oferta, y es un fenómeno global. Lo que estamos viendo es que después de ese 5.6% del año pasado, este año vamos a tener una inflación más cercana al 4.8% y el año siguiente más hacia el 3.6%. Sin embargo, este primer semestre todavía va a ser de inflaciones altas. El máximo de inflación va a estar más hacia marzo, abril. Entonces tenemos que estar preparados para unos meses todavía duros en registros de inflación. Y si decimos que vamos a tener, digamos, una especie de pico de inflación, ¿a qué número podría llegar en marzo o en abril? Nosotros estamos viendo algo muy cercano al 7%. Después de ese 5 o 6 va a ir subiendo y se va a ubicar en el 7% hacia marzo-abril y después ya empieza a desacelerarse y esa desaceleración nos lleva al 4.8%. Pero sí, nos quedan 3 meses todavía de un poco de susto de lo que pueda pasar y cómo se van a ir dando estos temas de oferta y demanda en la economía colombiana. Hay que controlar entonces los gastos, saber qué comprar, cotizar para encontrar las cosas más baratas en el mercado por este tema inflacionario. Doctora Telles, usted bien lo sabe y nos ha explicado en otros momentos que la inflación está muy relacionada con las actuaciones del Banco de la
la República. Si es posible que el costo de vida se suba al 7%, ¿cree usted que esto acelere todavía aún más los movimientos, los incrementos en tasas de interés del emisor colombiano para intentar atajar esa subida en el costo de vida? Sí, yo creo que el Banco Central está viendo unos números probablemente parecidos a los nuestros y va a ir efectivamente haciendo un poco más rápido el aumento de sus tasas de interés. Estamos esperando que suba por lo menos 75 puntos ahora en la reunión de enero, otros 75 puntos en la reunión de marzo, que es la siguiente reunión de toma de decisiones, y que estemos hacia mitad de año en una tasa cercana al 5.75%. Entonces sí, va a ser un aumento mayor a lo esperado, muy en línea además, no solamente de los temas locales, pero también de los temas internacionales, los cuellos de botella, y tratando de contener las expectativas de inflación para que se mantengan controladas, que hasta el momento lo está haciendo. Ah, pero 75 básicos en cada reunión son brincos más fuertes que los que ya pegó el año pasado de 50 en 50. Doctora Telles, hay un indicador muy importante para cualquier economía y sobre todo para el crecimiento, generación de puestos de trabajo, etcétera, para dinamismo económico, y es la inversión, la gran inversión. Y se lo quiero preguntar porque estamos en un año electoral y esos grandes inversionistas que depositan su dinero en cualquier país, pues en momentos electorales a veces sienten temores. ¿Creen ustedes que se va a frenar mucho la inversión por este proceso electoral que acompañará a Colombia en el 2022? Normalmente, efectivamente, los procesos electorales generan incertidumbre, ¿no? Eso es normal. En Colombia siempre la transición se da ordenada, pero hay incertidumbre. Entonces, efectivamente, en la primera parte del año estamos viendo una inversión en maquinaria y equipo un poco menos dinámica de lo que se vio el año pasado, porque el año pasado se comportó bastante bien, pero estamos viendo que esa posta la va a coger más la inversión en construcción. Entonces, esa inversión en maquinaria y equipo que crece un poco menos por esta incertidumbre, la vamos a reemplazar, entre comillas, por una inversión más dedicada a la obra civil y a la vivienda. Entonces va a haber como un cambio en el juego de roles que es interesante, pero sí, estos procesos electorales normalmente generan algo de volatilidad y de incertidumbre. Doctora Telles, en nuestros canales digitales nos preguntan muchos usuarios, televidentes, por el dólar. ¿Qué va a pasar con el dólar? Pues porque mucha gente compra en el exterior o hace viajes, etcétera. Los insumos de los agricultores, de los productores internos. Ustedes, este año 2022, ¿cómo lo ven? ¿Cuál sería esa fluctuación? ¿Nos acostumbramos ya a un dólar de 4.000 pesos para siempre? Yo creo que vamos a vivir con un dólar alto por mucho tiempo, eso ya es una realidad y lo estamos viendo y eso es lo que está afectando un poco la economía colombiana. ¿Qué estamos viendo para final de año? Una tasa de cambio más a los 3.850, entonces un poquito más bajita de lo que terminó el año pasado, pero con dos velocidades, un primer semestre donde la tasa va a subir un poco más y va a tener volatilidad y va a tocar unos picos mayores, y después de que ya terminemos nuestro proceso electoral y que ya esté más claro la actuación de la Reserva Federal de Estados Unidos y ya el mercado incorpore todos estos temas, la tasa va a ir otra vez bajando y, como decía, terminar hacia los 3.850. Esto es una devaluación promedio de la tasa de cambio más o menos del 5% este año, y para el año entrante estamos esperando que se aprecie un poquito, que se aprecie un 2% la tasa. Entiendo. Doctora Telles, yo le decía que una de las principales preocupaciones en el mundo era la inflación, pero en el caso de Colombia estamos muy preocupados por la inflación, pero también por el desempleo, ¿no? Porque estamos rebotando, estamos creciendo económicamente muy bien, de hecho regresando ya a la prepandemia, pero el desempleo no ha reaccionado de la misma forma, no está todavía en niveles prepandémicos. ¿Qué proyecciones tienen ustedes? Sí, efectivamente, ese es el gran reto de la recuperación y yo diría como la gran cicatriz que nos deja esta pandemia, porque nos falta recuperar más o menos 1 millón de empleos en este momento con los datos que tenemos a noviembre de lo que teníamos antes de la pandemia. En Colombia trabajaban 22 millones de personas y estamos hablando de un poco más de 21 millones de personas trabajando en noviembre. Entonces falta recuperar empleos. Y adicionalmente lo que hay es que hay mucha gente que salió del mercado laboral y ya no está ofreciendo su mano de obra porque tuvo que salir a cuidar a sus seres queridos o por diferentes razones. Y lo que necesitamos es recuperar esas personas que vuelvan al mercado laboral, que generen ingresos, que puedan sentirse mejor y tener ingresos para vivir.
y adicionalmente que podamos aumentar en general el empleo y no solamente el informal, sino que el formal coja más velocidad, que es el que tiene mejor niveles de ingreso y mejor productividad y es el más saludable para las familias. Dentro de las proyecciones económicas, ¿ustedes alcanzan como a desagregar ciertos indicadores importantes, como por ejemplo el consumo, que el año pasado se comportó muy bien, se reactivó muy bien, vimos las tres jornadas sin IVA, etcétera, el cierre del año fue fantástico? ¿Tienen alguna predicción sobre el consumo para este 2022? Sí, el consumo tenemos que es una idea muy interesante y es efectivamente el consumo fue el gran jalonador el año pasado, tanto el consumo privado como el consumo público. Estos datos de las ventas de final de año de los días sin IVA fueron espectaculares y vimos en general que el consumo se fue dando muy bien y se dio muy centrado en bienes, ¿no? Lo que consumíamos los colombianos eran sobre todo bienes durables, bienes semidurables. Y al final del año ya vino una recuperación del sector servicios. Este año que estamos viendo y el año entrante, que seguimos consumiendo bienes, no tan vigorosamente como lo hicimos el año pasado, pero seguimos consumiendo, vamos a seguir consumiendo bienes, pero adicionalmente vamos a empezar a consumir más servicios por las características mismas de la pandemia. Y por el hecho de que ya estamos vacunados gran parte de la población, vamos a empezar a salir y a consumir más, cada vez más saliendo, y eso significa un consumo de servicios. Entonces, va a haber como un equilibrio, más consumo de servicios, un poquito menos de bienes en estos 2 años que vienen por delante. Y eso es muy interesante porque además es muy importante para el empleo, que hablábamos antes. El empleo en el sector servicios es muy importante. Entonces, eso va a jalonar, digamos, el empleo también. Doctora Telles, muchas gracias por ayudarnos como a entender el marco económico en el que nos vamos a mover de ahora en adelante. Eso es bueno pues para que nosotros lo tengamos muy en cuenta como hogares, para tomar decisiones de inversión, viajes, ahorro, etcétera, etcétera. Gracias y seguiremos hablando. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año! Gracias. La jefe de investigaciones económicas del BBVA Research. Ahora vamos con esta que es la cifra económica del día. Es bastante grande, preste atención. 724,3, ahí aparece, 724,3 billones de pesos. Y digo que es importante porque corresponde al monto de la deuda pública del Gobierno Nacional Central Colombiano con corte a diciembre del año pasado. Eso significa un incremento en el endeudamiento en pesos colombianos de 104 billones de pesos frente al 2020. Este nivel de deuda equivale al 61,5% del Producto Interno Bruto, una cifra menor, grande, pero menor a la esperada por el Gobierno Nacional para el cierre del año pasado. Y la cotización del petróleo en los mercados mundiales alcanzó los niveles más altos de los últimos 8 años prácticamente. El petróleo Brent, que es la principal referencia para Colombia, sigue cercano a los $90 por barril y no se descarta que llegue inclusive a los $100. Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, nos explica el contexto. Veamos. El incremento en los precios se debe a que la demanda continúa creciendo, a que la oferta sigue rezagada, en especial porque algunos países no han logrado introducir los barriles que tenían previstos. Y la demanda continúa creciendo porque el impacto de Omicron sobre la misma pues no fue el esperado. No es fácil saber qué va a ocurrir con los precios internacionales del petróleo. Hay quienes consideran que podría incluso continuar estos precios al alza, pero lo que sí la mayoría de los analistas indican es que en principio se mantendría el rango de precios que hemos visto en el último trimestre. Por supuesto que un incremento en precios es conveniente para el país y es conveniente más dada la tasa de cambio que tenemos, y pues por cada dólar adicional en los precios internacionales, si este se mantiene durante el año, pues eso le representa alrededor de 400.000 billones de pesos adicionales a las rentas públicas. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere los indicadores económicos y también cómo proteger las criptomonedas que muchos de ustedes seguramente han comprado. Ya regresamos.
Pesos, cada vez más personas se están animando a invertir en criptomonedas, lo que se ha convertido en un boom prácticamente a nivel mundial. Colombia es protagonista, de hecho, dada pues la rentabilidad que varias monedas de estas han tenido. Pero también esto está llevando a un aumento de los ciberataques para hurtar estas inversiones. Así que tenga mucho cuidado porque hay criptomonedas que valen muchísima plata. Imagínese donde se le pierda a usted. Doctor Miguel Ángel Mendoza, especialista en seguridad informática del laboratorio ESET Latinoamérica. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Doctor Mendoza, ¿qué tan frecuentes son los hurtos de criptomonedas? Pues en los últimos tiempos ha aumentado la frecuencia, lamentablemente, aunque es difícil estimarlo, dado que muchas de estas estafas o estos datos los podemos obtener a través de las denuncias que hacen las personas que se ven afectadas. Bueno, hay algunas estimaciones, algunos países logran obtener esas estadísticas. Para tener un ejemplo, tan solo en el último trimestre de 2020 y el primer trimestre de este año, perdón, del último trimestre de 2021 y bueno, estos 6 meses, fue un estudio que fue comprendido, realizado en Estados Unidos, se tuvieron alrededor de 7,000 denuncias relacionadas con estas estafas y estos hurtos. Entiendo, ¿no? La cifra es grande y creciendo seguramente. ¿Y Colombia tiene alguna vulnerabilidad especial? No sé si ustedes han identificado. En realidad es un comportamiento similar a lo que identificamos con los otros países, ¿no? Por ejemplo, las principales características son que estas criptomonedas suelen tener un valor cada vez más alto, ¿no? Obviamente varía la cotización, sin embargo, son montos elevados, lo que llama la atención de estos cibercriminales que buscan apropiarse de este tipo de activos digitales. Por ejemplo, también algunas características que identificamos están relacionadas con la nula o escasa regulación que suele haber en torno a las inversiones en criptomonedas alrededor del mundo. Eso también dificulta y ayuda a que muchas de estas estafas puedan ser cada vez más frecuentes. No hay una vulnerabilidad específica, sino que se comporta con estas mismas condiciones que identificamos alrededor del mundo. ¿Cómo se almacena una criptomoneda? ¿Cómo me puedo imaginar eso? Yo me imagino, no sé, como un archivo electrónico, un documento de Word, que cojo y lo guardo en una carpeta en mi computador y después hago otro Word y lo guardo en otra carpeta y lo clasifico. ¿Cómo se guardan las criptomonedas y cómo las protejo? Existe lo que se conoce como billetera, wallet, en inglés obviamente, en la cual es una dirección en la cual nosotros podemos hacer estas transacciones. Nosotros obviamente ya tenemos acceso a nuestra billetera en donde están almacenadas nuestras criptomonedas y bueno, aquí lo importante entonces es proteger nuestra billetera, nuestro wallet, dado que los cibercriminales lo que buscan es apropiarse justamente de las criptomonedas a través del acceso de las billeteras. Entonces lo que necesitamos es cuidar de dichas billeteras, obviamente a través de esas herramientas que solemos mencionarnos. Y estamos hablando de que hay un código malicioso que busca acceder a este tipo de información, bueno, contar con alguna solución anti-malware que impida que este programa ofensivo intente apropiarse de ello o robe información. Entonces, básicamente ya estamos hablando de estos recursos o activos digitales que podrían ser apropiados o que se podrían apropiar los atacantes de ellos si no tenemos estas medidas de protección. Claro. ¿Y cómo me llega a mí ese código malicioso? ¿Cómo puedo darme cuenta que alguien está intentando robarme un Bitcoin o un pedacito de Bitcoin de mi billetera virtual? ¿Eso me llega a través de qué? No sé, un correo electrónico, un mensaje, una publicidad en una página web. ¿Cómo me puedo dar cuenta para estar más pendiente? Exacto. Las modalidades son muy parecidas a las que identificamos con otros tipos de amenazas. Por ejemplo, cuando hablamos de phishing, que son esos mensajes que llegan a través del correo electrónico, ¿no? Suplantando la identidad de alguna institución reconocida, en este caso aquellas que están asociadas al manejo de las criptomonedas o incluso algunas que ni existen, pero que buscan engañar al usuario para que haya algún tipo de interacción con esos mensajes. O lo mismo a través de archivos adjuntos, o bien cuando visitamos algún sitio en internet de dudosa reputación. Es decir, estas modalidades son muy parecidas a las que podemos considerar para otro tipo de amenazas que buscan apropiarse de otro tipo de activos,
pero que sin duda bajo esta misma operación podrían afectarnos cuando hablamos de las criptomonedas, ¿no? En particular Claro. las personas que cuentan con ellas o que buscan hacer algún tipo de inversión. ¿Y el antivirus que yo tengo en el computador me sirve para protegerme de eso? Es decir, para proteger mi criptomoneda que tengo ahí guardada en el computador o bueno, no sé, en el celular. Por supuesto, estas soluciones continuamente se actualizan para poder identificar este tipo de amenazas o incluso otras, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de malware que se dedica específicamente a minar criptomonedas utilizando los recursos de cómputo del usuario. Esto obviamente sin su autorización y sin su conocimiento, y de esta manera aprovecharse de esa capacidad de procesamiento. Sin embargo, bueno, también estas soluciones nos permiten identificarlos y bloquearlos. Entonces, estas amenazas que son diversas, obviamente las podemos identificar, las podemos bloquear y de esta manera minimizar el impacto relacionado con el uso de las criptomonedas. Ahí toca usted un tema muy interesante que es la minería de criptomonedas. De pronto muchas personas no saben que se crean a través de algoritmos y sistemas donde se utiliza la capacidad de muchos computadores en el mundo. Y alguna vez hablaba yo con un amigo y me decía, es que mire, mi computador está como lento, yo voy a hacer algo y el computador está haciendo como otra cosa. ¿Eso significa que alguien se está metiendo a mi computador sin mi permiso y está minando posiblemente criptomonedas en mi propio computador de la casa? Posiblemente, cuando encontramos alguna de estas características en nuestra computadora con un comportamiento anormal, es probable que alguien esté utilizando el equipo para minar alguna criptomoneda o incluso llevando a cabo alguna otra actividad maliciosa. La verdad es que las opciones son múltiples, lamentablemente, y por eso se convierte en una necesidad contar con este tipo de soluciones que de manera automatizada nos ayudan a identificar esta actividad maliciosa y obviamente nos protegen de ella. No, pues hay que tener los ojos muy abiertos y sospechar de cualquier cosa. Bueno, eso para el que ya tiene una criptomoneda, el que tiene una billetera virtual, etcétera. Pero el que no la tiene y quiere comprarse una, ¿cómo hace para no caer en noticias falsas, para hacer la inversión donde es, para hacer una inversión en criptomonedas seguras y que no se me pierda la plata? Bueno, esto es muy importante, ¿no? Hemos visto en casos en donde incluso se inventan algunas criptomonedas, obviamente no existen. Obviamente esto lleva a una estafa directamente, a un fraude, en donde los usuarios pueden perder dinero de forma directa. Entonces hay que buscar, en primer lugar, aquellas criptomonedas que ya tienen una reputación, que ya son conocidas, que están siendo más utilizadas en el mercado, medios específicos que obviamente garanticen que se van a poder adquirir estas criptomonedas en el mercado legítimo cuando hablamos de ellas, y obviamente considerar que mucha de la información que está en internet puede ser falsa, no confiarnos en lo que llegue incluso a nuestras bandejas de correo electrónico o lo que podamos consultar en diversos sitios, dado que estas estafas, justamente como decíamos hace un momento, están relacionadas con estos sitios falsos o bien con esos mensajes que muchas veces suenan demasiado buenos para ser ciertos. Entonces, cuando identifiquemos alguna de esas características, hay que comenzar a dudar para evitar caer en ese tipo de engaños. Yo le quiero hacer una última pregunta sobre un caso que nos ocurrió aquí. Tengo un compañero muy famoso en Colombia, aquí en el canal Caracol, y una vez vi una publicidad donde estaba ofreciendo aparentemente criptomonedas. Entonces yo le pregunté, oiga, ¿usted se metió al cuento de las criptomonedas? ¿A qué horas? Y me dijo, no, eso es falso, pilas, me están suplantando. Esto es muy frecuente, es decir, utilizar la imagen de las celebridades para atraer incautos y robarles la plata. Ahora es más frecuente. Recordemos el caso de lo sucedido en el 2022, en donde lograron atacantes apropiarse de cuentas de famosos y hacían alusiones a criptomonedas, en particular a Bitcoin, o bien, ya sea que se apropien de las cuentas legítimas de famosos, de celebridades, o incluso que puedan crear perfiles falsos para promocionar alguna criptomoneda o bien generar algún tipo de engaño en donde lo que le solicitan, por ejemplo, voy a hablar otra vez de este caso, lo que le decían al usuario era, bueno, tú entréganos una porción de una criptomoneda y esta se te va a multiplicar. Obviamente jamás le van a multiplicar ese monto o esa cantidad y lo estaban estafando. Entonces sí,
han ocurrido estos casos famosos como el que menciona a nivel global, por supuesto, y obviamente, otra vez, hay que tener mucho cuidado con este tipo de mensajes que son engañosos, que como decía hace un momento, suenan demasiado buenos para ser ciertos. Entonces esto nos debe prender una alerta de que puede tratarse de una estafa, de un engaño, de algún tipo de fraude. Tener los ojos bien abiertos al final es la recomendación. Muy interesante esta charla, doctor Mendoza. Muchas gracias y lo seguiremos invitando aquí en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Igualmente, muchas gracias. Usted puede invertir entonces en criptomonedas, ya es un mercado que cada día se populariza más, pero tenga mucha precaución con los fraudes. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que hay una nueva presidenta de la EPS Sanitas. Juan Fernández nos trae toda la información, pero eso será en segundos. Aquí en Signo Pesos, gracias por seguir con nosotros. Por estos días, millones de familias están consiguiendo en almacenes y en portales de comercio electrónico los útiles escolares para sus hijos, que están retornando a clases en todo el país. ¿Qué es lo que más compran y qué comportamiento tienen los precios? Andrés Sánchez, director comercial de Linio, nos cuenta. Veamos. En las primeras semanas de enero del 2022 venimos viendo un aumento en las ventas de útiles escolares de más del 90% contra el año anterior. Creemos que el regreso a la presencialidad está incentivando el consumo de útiles escolares y que un padre de familia en promedio en Colombia va a invertir cerca de 250.000 pesos para el regreso de sus hijos a clase en linio.com.co. Entre los útiles escolares más vendidos encontramos cuadernos, lápices, esferos, resaltadores y calculadoras, que vienen creciendo más de un 300% contra el 2021. Específicamente Bogotá muestra un aumento notable, con más de un 900% de crecimiento en los útiles escolares. También es importante mencionar que el ticket promedio viene creciendo casi un 160%. Y el top de productos en Bogotá no se diferencia mucho del top de productos a nivel nacional. Venimos viendo cómo las calculadoras, las resmas de papel y los resaltadores son el top 3 de los productos más vendidos. En cuanto a los precios, en Linio venimos sosteniendo los mismos precios del año anterior, a excepción de algunas contadas situaciones, y esto obviamente está derivado del incremento del dólar y de algunas dificultades en la cadena de abastecimiento. Y llega la movida empresarial con nuestro experto Juan Fernández. Buenas noches, Juan. Adelante con su tema para hoy. Bienvenido, como siempre. Buenas noches, hoy le voy a hablar de nombramientos y este nuevo cargo de la doctora Silvia Escobar como presidenta de EPS Sanitas. Quizás el cargo más visible que ha tenido la doctora Escobar fue la presidencia de Terpel, a la que entró en 2002 y que en 2012 se convirtió en presidenta de la compañía. Y ha sido una de las pocas mujeres muy presentes en la dirección de grandes compañías y actúa también como feminista, una especie de activista con otras mujeres ejecutivas para hacerse visible y empoderar, por supuesto, a otras mujeres. Silvia Escobar se ha convertido en una de esas ejecutivas que las empresas buscan también para que hagan parte de sus juntas directivas. Así hace parte de la Junta Directiva de la ETB en Bogotá, miembro independiente de la Junta de Bancolombia y también de la petrolera Geopark. Claro, Juan, la recuerdo de esas épocas de Terpel, inclusive lideró un meganegocio donde compraron importantes activos a la ExxonMobil. Pero entonces, ¿qué tan grande es el negocio para el que se va ahora la doctora Escobar? Ese negocio, la EPS Sanitas. Pues fíjese que ahora, al estar en este negocio que es grande a la cabeza de EPS Sanitas, pues es una de las empresas del grupo Keralty de España, al que hacen parte otras como Colsanitas y una operación que ya está presente en Estados Unidos, Brasil, Perú y México. Después de la nueva EPS Isura, EPS Sanitas es la tercera en su ramo en Colombia, con ingresos de más de 4 billones de pesos y una participación de mercado en ese negocio o segmento, mejor, de las EPS que debe andar sobre el 5,5%, esos son más de 4,5 millones de afiliados y ha estado entrando la compañía muy fuerte en temas de telemedicina y ese reto de las EPS también en tiempos de pandemia. Entonces, nuevo nombramiento en el sector de la salud de la doctora Silvia Escobar en la presidencia de la EPS Sanitas.
Muchas gracias, lo esperamos mañana con más movidas empresariales, porque ahora vamos con estos, que son los indicadores económicos que ustedes siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana 3.980 pesos con 80 centavos, cayó más de 23 pesos hoy el dólar. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, cayó un poquitico más de 1,50%, se ubicó en $87 con 9 centavos por barril. El precio interno del café colombiano también bajó y quedó en promedio a 2.198.000 pesos por carga para mañana. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un retroceso de 2,23%. Acción más valorizada, ETB, ganancia de 2,10%, y la acción que más cayó fue la de Bancolombia, que tuvo un retroceso del 4,50%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La compañía de estudios sobre consumo Kantar averiguó mediante una encuesta cómo fueron las vacaciones de los colombianos en los últimos 12 meses. El 45% dijeron que sí salieron a vacaciones, 67% duraron máximo 4 días de vacaciones, 38% duraron más de 5 días. Entre los que duraron máximo 4 días, el 30% destacaron que estuvieron en la misma ciudad donde residen. El 20% fueron a una playa o a un resort y el 14% fueron a un lago o a acampar en una montaña. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.